Tiene apagado su micrófono. Muy bien, pues si gustan empezamos, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo. Déjenme presentarlo para que sepan quién va a dar la conferencia. Bueno, ¿Verdad? ahí Eloisa le mandé una información. Nada más si estoy quieren. aquí ajustando el volumen. Y Eloisa tiene una información ahí, si quieren con eso. Es que tengo el volumen muy bajito. No sé qué sea. Sí lo escuchamos bien. A ver. Se le fue el sonido a Abel. Me salí. Estoy aquí. ¿Me escuchan? El sonido, Abel, ha sido desde un principio muy bien. No sé por qué dices que está bajo. Todos escuchamos muy bien tu voz. Oh, sí. Ya. Es que yo no escuchaba. Pero ya está. Bueno, pues vamos entonces a presentar a nuestro amigo y psicólogo José Luis Guillén, que es un instructor de yoga y de salud en desarrollo humano y trabajo de manejo de conflictos. También docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, miembro también del Comité Académico Nacional y muchos cargos más que ha desempeñado en el transcurso de, pues no sé, tal vez 30, 40 años más. Y pues me gustaría leer todo, pero sería bueno que él nos describiera un poquito más de su currículum. Y hoy pues nos presenta el tema de la experiencia del yoga. Él es instructor de yoga actualmente y por muchos años también. Y bueno, psicólogo de profesión y mucha experiencia en su práctica de yoga. Así es que, pues adelante, José Luis Guillén. Gracias. Bueno, miren, les comento algo un poquito de mi experiencia. Yo tengo el grado académico de maestro en salud pública y unas especialidades por ahí. Y bueno, en base a eso, pues yo me he enfocado un poquito al aspecto de la salud y en especial de la salud mental, ya que pues soy psicólogo clínico y tengo el grado académico de maestro en salud pública. Y bueno, yo lo que les quiero compartir ahorita es mi punto de vista acerca del yoga. Y voy a empezar comentándoles algo y yo creo que podemos ir conversando, pues, si ustedes tienen comentarios acerca de lo que yo voy a decir, sus puntos de vista. Miren, yo he diseñado una secuencia de posturas que yo le he bautizado con el nombre de Yoga para Todos. ¿Cuál es el asunto de esto? Bueno, primero, si ustedes van a un instituto de yoga, a un centro de yoga de la GPU, donde sea, lo primero que van a ver ahí es un instructor delgadito, bien flexible, que hace la flor de loto, sarvangasana, halasana, o sea, hace todas las posturas. Y la mayoría de la gente quiere hacer lo mismo.
Entonces, cuando van a hacer yoga y viene un instructor así, pues generalmente la gente ya no regresa. ¿Por qué? Porque no pueden hacer Paschimottanasana, el otro completo, o sea, no lo pueden hacer, ni Ardha Masyendra, o sea, no pueden hacer muchas posturas y la gente ya no regresa. Ahora, ¿quién es la gente que más necesita la práctica de yoga? Bueno, obviamente todos necesitamos hacer yoga, todos. Pero ¿quién es el que necesita más? Pues el delgadito, el gordito, el que es diabético, el que tiene alta presión, el que tiene obesidad, el que tiene sobrepeso. Esos son los que más necesitan. Pero el yoga que nosotros ofrecemos no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el instructor los va a poner a hacer posturas de yoga, una secuencia de yoga que no pueden hacer, no la van a poder hacer. Y entonces todavía existe el concepto en algunos lugares, en algunos instructores, que dice, si no marca bien la postura, no está haciendo yoga. Eso yo lo viví por mucho tiempo. Yo tengo desde el 2076, 75 que empecé a hacer yoga. Tengo muchos años en la GPU, tengo desde el 77. Tengo muchos años en la GPU y en la orden. Siempre he estado activo. Y he visto todo esto, mi experiencia. Entonces también la otra cuestión es de que si va un alumno a hacer yoga, que tenga sobrepeso, o que esté lastimado, que esté lesionado, y se va a acabar de lastimar ahí en la clase de yoga, pues también ya no va a regresar. Y esto también se los digo por experiencia, porque yo un tiempo estuve lastimado en mis rodillas. Y las rodillas duran mucho tiempo para recuperarse. Entonces, la gente ya no va a regresar porque se lastimó. Y el instructor no tuvo la precaución de decirle cómo hacía las posturas hasta donde él pudiera y de explicarle lo que es el yoga. Exactamente, porque confundimos las posturas con el yoga. Eso es muy común. Por eso les decía, si el alumno, si la persona no está haciendo el otro completo, no está haciendo sarvangasana, si no está haciendo halasana, no está haciendo yoga, no está haciendo la postura. Y yo decía, tengo amigos que son muy flexibles y se ponen, por ejemplo, el otro completo, se ponen en halasana, con una facilidad enorme, se pueden quedar hasta dormidos ahí. Pero una persona que tiene cierta rigidez por su genética, por lo que sea, por su alimentación, no se puede quedar dormido. Les tiene que estar bien atento, primero ver cómo va a acomodar la postura y luego estar bien atento de cómo la tiene. Está muy consciente. Y eso yo también lo digo por experiencia propia. Entonces yo creo que todo eso lo hemos visto nosotros, de que tenemos un yoga que es un poco elitista, porque tenemos ese concepto de que el yoga son las posturas. Y eso, pues desde ahí nos va creando un problema, una situación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, de mi currículum, no se preocupen mucho porque luego el currículum no sirve de mucho si uno no tiene la experiencia de algo. Y tampoco me gusta ponerme cosas que no. Ahí mandé una cosa que podía darles una visión de la experiencia que tengo y la parte académica y de servicio y todo, pero pues no es muy relevante para mí. Para otros sí puede ser muy relevante la cuestión académica. Entonces aquí les voy a compartir mi presentación y empezamos con esto. Bueno, empezamos por el principio. Bueno, entonces el tema de hoy que me da la oportunidad de compartirles es la experiencia del yoga. Bueno, primero quiero hablarles un poquito de lo que es el origen de la vida. Si alguien conoce algo de esto, bueno, pues me ayuda. Entonces, el origen de la vida se da en los reinos y en los dominios, ¿verdad? Entonces, el reino más antiguo, más primitivo, pues es el reino
Archaea o el reino Choromista, que son el más primitivo, es la forma de vida más primitiva que hay. ¿Verdad? Después tenemos, pues ahí cómo se da la evolución, el reino protozoa, el reino fungi, el reino planta y el reino animal. Pues ahí lo tenemos. Ahora, ahorita les voy a decir por qué empecé por esto. Y entonces, pues vamos a ver. Entonces, dentro de la evolución, pues estos son los reinos. El reino más primitivo que tenemos es el reino mineral. Y en el reino mineral también hay un proceso de evolución. Lo más primitivo del reino mineral pues, es el carbón. Y lo más evolucionado del carbón pues, es el diamante, todos lo sabemos. Así como el plomo, ¿cuál es el metal más, el mineral más evolucionado? Pues es el oro. Y así, en el reino mineral hay un proceso de evolución que también puede durar miles, millones de años. En el reino animal también hay un proceso de evolución. Entonces, ¿cuál es lo más primitivo del reino animal? Pues los animales que son depredadores, los que son más salvajes, y los más evolucionados, pues sería como el delfín, se considera el delfín, el caballo también, el maestro de la Ferriera habla del caballo, habla también del elefante, que son los animales un poquito más evolucionados, pero yo creo que pronto esta carrera la van a ganar los perritos, porque los perritos de una manera inteligente se han hecho domésticos. Y entonces los perritos entienden muchísimas cosas, ¿no? Antes se pensaba que nosotros éramos los únicos que teníamos reacciones, que podíamos sentir, pensar, pero ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el reino mineral, los minerales tienen un campo magnético y no es lo mismo tener un diamante a tener un carbón, o sea, todos los minerales tienen una función diferente, los animalitos también. Y antes pensábamos, todavía mucha gente piensa que un animal es un animal y no pasa nada si lo matamos y no lo comemos. Eso no pasa nada. Pero ahora nos estamos dando cuenta que los animalitos se comunican y se comunican con los humanos y tienen un sufrimiento, tienen sentimientos y desarrollan también un esquema de pensamientos, o sea, tienen un mecanismo de un pensamiento muy primitivo porque yo no sé si ustedes tienen mascotas, pero el perro sabe si se tiene que salir, si tiene que entrar, si le dan una señal, si le dan un sonido, interpreta los sonidos y sabe lo que va a hacer. Y eso es algo increíble, ¿no? Y si nosotros vemos a los animalitos cuando están en los rastros, que es donde van al matadero, se puede ver el sufrimiento de los animalitos. Es increíble esto. Entonces, como que cada vez nos vamos dando cuenta más de esto y nos damos cuenta de que realmente es un crimen lo que estamos haciendo. Es algo muy cruel. Luego, bueno, ahí me brinqué el reino vegetal, pero el reino vegetal también tiene su evolución. Lo más evolucionado del reino vegetal son las plantas que son carnívoras, que por ahí hay en algunos lugares, principalmente en las selvas tropicales, están las plantitas esas que son carnívoras, que de repente se paran una mosca, un animalito y se cierran y se lo comen. Esas son lo más evolucionado porque están ya entre el reino vegetal y el reino animal, o sea, ya están en un proceso de evolución, están por dar un brinco al reino animal. Entonces, esos serían los vegetales. Hay una evolución también ahí. Y también, pues, podemos ver en el reino vegetal los alimentos que ayudan a la salud y los alimentos que perjudican la salud. Están las plantas aromáticas, las que son para alguna terapia, que son para prevenir o recuperar la salud. Entonces, en el reino vegetal también se da eso. Y en el reino humano,
De lo más evolucionado que hay se dice, en la naturaleza se dice que es el reino humano. Entonces se dice que a mayor conciencia es mayor responsabilidad. Entonces en el reino humano también hay un proceso de evolución. Aunque suena algo así como racista o no sé cómo pueda sonar eso, pero también hay niveles de evolución en el reino humano. Les suena así medio curioso, medio fanático, o no sé cómo le quieran llamar ustedes, pero sí hay niveles. Hay, por ejemplo, las tribus que son muy primitivas sin ofender, son seres humanos y Dios se expresa a través de ellos. Se expresa a través del reino mineral, del reino vegetal, reino animal, o sea, Dios se expresa en todo. Entonces, en el reino humano también hay niveles de evolución. Y aquí es muy importante, dentro de esto del reino humano, que entendamos que dentro de todo este proceso de evolución de la vida en el planeta, a mayor conciencia es mayor responsabilidad. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de lo que pasa en el planeta? Pues los humanos. Los humanos somos los guardianes del planeta. Y claro, como hay niveles en el reino humano, hay guardianes de los guardianes, que se supone que son los que están haciendo oración, que conocen toda la mecánica del universo, que conocen la mecánica de la evolución y que están haciendo cosas para generar un egregor en el planeta que ayude a toda la humanidad. Esos serían los guardianes de los guardianes. Entonces hay guardianes, por ejemplo, una familia, ¿quién es el guardián? Pues el papá, la mamá. Hay un guardián en la ciudad, hay un guardián en el país, hay guardianes en el planeta. Esto se ha hecho desde la antigüedad. El planeta tiene sus guardianes. ¿Y quiénes son esos guardianes? Pues son los que tienen mayor conciencia y los que asumen esa responsabilidad. Ahora, ¿por dónde empieza la responsabilidad? ¿A qué se refiere esto de la responsabilidad o de la conciencia? Bueno, entonces aquí vamos a entrar al tema del yoga. La palabra yoga viene del sánscrito yu, que quiere decir unión. Es decir, yugo, unir o contacto. Por lo tanto, en última instancia, el yoga busca la unión del alma individual con el alma universal. Busca ser conscientes hasta llegar a tener la conciencia del ser. Fíjense, ahí hay algo muy interesante, porque nosotros tenemos la conciencia de que tenemos un nombre, un apellido, que somos de una familia, tenemos un título, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí se queda nuestra conciencia, que tenemos un cuerpo. Pero ¿qué hay más allá del nombre? ¿Qué hay más allá del título? ¿Qué hay más allá de nuestro cuerpo físico? ¿Qué hay más allá? O sea, de eso se trata el yoga, de tener la conciencia de algo más profundo de lo que somos en esencia, de tener conciencia del ser. Y eso también. Entonces, nosotros somos seres humanos. Entonces, estamos aquí en este plano, en un proceso de evolución, donde estamos viendo experiencias para ir logrando la conciencia de sí mismo. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta o comentario, me van diciendo. Entonces, fíjense, el yoga es un sistema de vida. No nada más es las posturas, como la mayoría de la gente lo entiende. El yoga es todo un sistema de vida. Es una ciencia completa, es una filosofía, sencilla, es una filosofía profunda del ser humano, es un método de autorrealización. Dejen un poquito para un lado mi. Ok. Es un sistema de perfeccionamiento y evolución. Ahorita les voy a decir por qué. El mundo abarca el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. Es la experiencia
profunda, por último, es la experiencia profunda de sí mismo. El yoga, fíjense bien en esto, el yoga es la experiencia profunda de sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la experiencia profunda de sí mismo? Bueno, quiere decir lo siguiente. Déjenme, hago chiquito esto pues. Hago para acá, para un lado. No. Déjenme lo quito, ¿eh? Ok. Se dice que nosotros tenemos diferentes niveles energéticos. Tenemos diferentes niveles de manifestación. ¿De qué es lo que nosotros estamos más conscientes? Estamos conscientes de nuestro aspecto físico. Y eso porque nos da hambre, porque tenemos sueño, porque estamos cansados, porque nos enfermamos. Y eso es lo que nos permite, en cierta manera, tener conciencia de nuestro plano físico, o nuestro cuerpo físico, como se le llama. Gracias a nuestro cuerpo físico, que es el vehículo por el cual nosotros empezamos a tener conciencia de sí mismo. Si no fuera por este cuerpo físico, no podríamos tener conciencia de lo más, no habría evolución. La evolución empieza desde el plano más denso, desde el físico. Nuestro cuerpo físico nos permite que nosotros podamos experimentar también nuestro cuerpo astral. ¿Qué significa esto? En el cuerpo astral están las emociones, los sentimientos, las motivaciones. Entonces, esto significa que gracias a eso nosotros podemos experimentar el miedo, la tristeza, el enojo, la ira. O sea, podemos experimentar esas emociones, que son las más básicas. Y nos vamos a ir dando cuenta que el físico y el astral están íntimamente unidos, no están separados. Entonces, a través de la conciencia, de la experiencia profunda de sí mismo, nos vamos dando cuenta de que estamos unidos. O sea, hay una parte muy consciente y una parte más o menos consciente, que es nuestra parte física. De hecho, de nuestro plano físico, que es el más evidente, que es lo más concreto, muchas cosas no estamos conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo. A veces, yo en algunas ocasiones les he preguntado a algunas personas con las que he compartido unas de estas ideas, que si alguna vez cuando están comiendo están pensando qué es lo que se van a comer, si están pensando en los nutrientes y si están pensando que eso es lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Y generalmente no sabemos. O sea, si ustedes están comiendo un tomate o un plátano, al momento de estarlo comiendo, están pensando para qué les va a servir, porque nos está dando un servicio. El plátano, la papaya, el melón, la sandía, nos está dando un servicio. El reino mineral nos está dando un servicio, nos ofrece. Pues aquí está esto que tú necesitas, pero nosotros sabemos realmente cuál es el servicio que nos está dando. Pues no. Bueno, entonces en el plano astral, el cuerpo astral, que algunos le llaman cuerpo emocional, pues ahí es lo que nos permite conocer pues nuestras emociones, nuestros sentimientos, tristeza, el enojo, la nostalgia, la depresión, todo eso. Y eso nos permite irnos conociendo un poquito más. Y luego está un plano un poquito más sutil que se llama el plano mental o el cuerpo mental. ¿Cuál es el cuerpo mental? El cuerpo mental es la parte donde nosotros tratamos de darle un significado al mundo que nos rodea. Tratamos de darle un significado a la vida. Tratamos de que tenga un sentido. Y entonces, bueno, pues ahí surgen las filosofías, surgen las ideas, surgen también los teoremas hipotéticos, porque hay cosas que no se pueden demostrar, pero un teorema hipotético en la ciencia es algo que nos permite explicar algo, aunque no se pueda demostrar, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de esto.
ahorita decimos que es viernes y a nivel mundial es viernes. Pero ¿por qué decimos que es viernes? ¿Quién dijo que era viernes? ¿A quién se le ocurrió decir que era viernes y que mañana es sábado? ¿Por qué no es domingo hoy? No, pues porque alguien un día le dijo, pues hoy es sábado, que se menciona mucho en los libros antiguos, y hoy es domingo, día del sol. Y bueno, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿por qué? Y entonces tenemos un esquema que nos permite entender ciclos de los días. Y decimos, este es este lunes, este es el martes, este es el miércoles, el domingo, el sábado. Entonces, ese es un esquema mental que los seres humanos hemos creado para poder entender algo, ¿verdad? Entonces, lo único que sí puede ser real es que yo les diga que ahorita, aquí donde yo estoy, está oscuro. Y a lo mejor en otros lugares, en Europa, o estará más oscuro o estará amaneciendo, no sé, en Asia estará el día. O, por ejemplo, que aquí estamos en invierno y en el sur del continente americano están en verano. Entonces, eso sí puede ser. O les puedo decir en qué posición está la luna según desde donde yo lo estoy viendo. Y eso es lo que se llaman los teoremas hipotéticos, los esquemas mentales, que nos permiten darle un significado a la vida. El problema es cuando nosotros no somos capaces de darle un significado a algo. Es cuando tenemos los vacíos existenciales, cuando tenemos los conflictos de entender el porqué de la vida, el sentido de la vida. Y eso sí nos va creando un problema. Como no estoy viendo, no lo estoy viendo a ustedes, si alguien de ustedes en un momento dado quiere hacer alguna intervención, toma la palabra y ya. Y me interrumpe, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces, la parte mental es muy importante. Muy importante. Porque si no fuera por el plano mental, si uno no lo desarrolla, si uno no lee, si no estudia, hay muchas cosas que no va a poder entender y eso nos crea un conflicto. A veces de darle un significado a lo que está pasando en nuestra vida. Y también ir en cada uno de los planos, por ejemplo, en el plano físico, también hay un plano mental y hay un plano emocional. Todos están subdivididos así. Todos los cuerpos tienen una subdivisión, decía el sublime hermano mayor, decía mi maestro. Y bueno, hay que ir a los niveles más altos del plano mental para que de ahí nosotros podamos subir al plano espiritual. ¿Cuál sería la función más alta del plano mental? Se dice que la función más alta del plano mental es la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es que yo pueda en automático entender por qué está pasando algo, darle un significado a algo. Si yo veo, por ejemplo, una silla, no tengo que hacer la estructura que hice de niño, que veía una silla y me decían, esta es una silla. Y después me dijeron, esta silla es para sentarse, o es para esto, es para el otro. Llegó un momento que yo ya no necesito eso y que yo veo el objeto y digo, es una silla y sé para qué sirve. O veo una cama, sé para qué sirve. Veo un vaso, para qué sirve. Reverendo, ¿puedo opinar algo, reverendo? Sí, claro. Adelante, Sí, adelante. mira, yo con frecuencia escucho en los diálogos a los maestros decir que precisamente de lo que tú estás hablando en este sentido, pero hablan sobre 4 niveles, aquí veo algo un poquito más elevado, que el físico es el primer nivel de evolución que corresponde al aspecto instintivo, ¿sí? El astral con este nombre sería el siguiente nivel, que es el aspecto emocional. Es decir, en el físico o en el instintivo, pues nos manejamos pues como un animalito, ¿verdad? Tenemos hambre, nos duele algo y hacemos ruido, hacemos algo para que hacer llamar la atención. Y en el siguiente, el emocional, bueno, pues ya nos manejamos por nuestras emociones, tomamos decisiones, actitudes, pero controladas por las emociones. Y el siguiente
sería el intelecto ya cuando ya tenemos ciertos conocimientos avanzados, como hablabas de teoremas, de cuestiones físicas, matemáticas, etcétera. Y el siguiente, para reducirlo, pues sintetizarlo en 4 niveles, sería el intuitivo precisamente que estás mencionando. Yo lo estaba aquí relacionando con el espiritual, pero metiste los dos en mental. Solamente tengo esa observación o esa, pues no vamos a decir duda, sino, no voy a decir duda, sino que quiero entenderlo un poquito más. Gracias. Gracias. Sí, bueno, son 7 niveles, los que hay casi no se mencionan, porque luego pues no sirve de mucho así. Con que lleguemos hasta el plano espiritual, ahí ya la llevamos de gane. Ahora, en el plano espiritual hay varios niveles. Está el nivel racional, el nivel intelectual y luego está el nivel intuitivo. Para poder llegar al nivel intuitivo, que es la parte superior del plano mental, tenemos que pasar por el nivel intelectual y el nivel racional. O sea, si no pasamos por ahí, no podemos llegar al plano intuitivo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se logra esto? A través de la observación. Observar detalles, observar detalles. Y de repente la gente cree que uno es adivino, pitonizo o algo así. Si uno se observa los detalles, pues se puede dar cuenta de muchísimas cosas. Les voy a compartir una experiencia, bueno, muchas cosas que me han pasado, que a veces, bueno, como psicólogo, a veces ya ni quiero andar diciendo nada, pero como psicólogo clínico, pues yo aprendí a observar muchos detalles, mucho a la gente, porque yo recibí mucho entrenamiento de eso, con los pacientes desde cómo llegaban, de cómo hacían la cita, cómo se sientan, cómo cruzan los pies, si los tienen separados, esos son muchos detalles, ver su lenguaje corporal, el lenguaje de su carita y la cara. Yo veo así pacientes o veía pacientes y decía, esta persona es depresiva, se ha deprimido, esta persona es muy nerviosa, de fijarse si traen anillos, si traen collares, o sea, todo, sé de qué color visten. Entonces uno va aprendiendo a observar todo eso y el otro día estaban en un lugar y entonces como está esto de la pandemia, fuimos mi esposa y yo, me dice, nomás puede entrar una persona, entonces entra mi esposa y yo me quedo afuera y veo que están llegando otras personas, otras señoras, ¿sí? Y llega un señor también y se mete. Y al rato llega una señora y se queda allá afuera. Y me dice que está esperando a su esposo. Le digo, oh, yo estoy esperando a mi esposa. Y de repente empieza a salir la gente y veo al señor que viene. Le digo, mira, ahí viene su esposo. Y me dice la señora, ¿cómo supo que? Pues porque entraban puras mujeres y nomás entró un hombre. Pues obviamente, pues ese era el esposo, o sea, porque estuve observando. Entonces la señora se quedó sorprendida. ¿Cómo supo que es mi esposo? Yo le digo, pues no voy a pensar que soy psíquico, adivino. Le digo, no, es que como estoy aquí, es el único hombre que entró. Y sí me fijé que fue el único. Dijo, sí, sí es mi esposo. Y se quedó así como sorprendida, ¿no? Pero, sí, adelante. Esos detalles que acabas de mencionar de cómo se siente, cómo viste, cómo es, lo explica bien claro en un pequeño librito que yo tuve la oportunidad de tomar un curso sobre eso en tanatología. Lo menciona bien claramente desde su aspecto físico, su conducta, su manera de ser, en las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Sí, entonces, es uno de los aspectos principales, la observación, aprender a observar. De hecho, en la ciencia, una de las cosas que hace la ciencia es observar los fenómenos. No hay de otra. Entonces, en la ciencia, lo que se hace en el método científico es que se observa un fenómeno y se está registrando los cambios. Se registra, se registra, se registra y se van sacando conclusiones. Por ejemplo, un ejemplo de si alguna persona necesita bajar de peso, entonces se le cambia la dieta y luego se va pesando, se va pesando, se le hacen estudios de la sangre, todo eso para ver si está bien, si no tiene alguna deficiencia nutricional y todo eso.
Y si no la tiene y está bajando de peso, la dieta está bien. Entonces, pero si no baja de peso o si llegara a tener un problema, algún desbalance, entonces hay que cambiarle la dieta. Pero eso lo está observando el nutriólogo. Está observando, observando, observando. Adelante, alguien más pidió la manita ahí. Ali, adelante, adelante, Ali. Es que no veo las manitas, ¿sí? Así es Ah, que tomen la palabra. no, pues, gracias por sentir muy familiar experiencia y muy valedera. Yo te cuento que hablando de lo físico y en lo que iniciaste, aplicando ese ojo clínico, porque aquí en Venezuela se dice en la parte médica, en la parte de salud, que hay que tener ojo clínico. Y es esa cualidad que tú dices que es importante. Y muy bien que los ha hecho en el ámbito de los institutos y centros de yoga. Estoy muy de acuerdo en tu observación. Mi experiencia me lo dice. Yo, pues, inclusive cambié de carrera cuando llegué a una universidad por querer conocer un poco más acerca del ser humano desde lo físico. Yo inicié ingeniería, pero después me cambié a educación física y todo lo que es deporte y recreación, porque y tenía una óptica desde allí para ver lo que se está haciendo. Y pienso que a estos tiempos, soy de la misma época suya, soy contemporáneo como profesor de yoga, y a estas alturas ya observamos que la yoga sigue pues con una aceptación pública muy interesante. Por ejemplo, que aquí en Venezuela hay un canal del Estado que todos los días da posturas, claro, bajo la observación de unos jóvenes, que ellos lo que hacen son posturas, son buenos ejecutantes de asanas, pero sabemos que hay una población que está demandando esta práctica. Se está viendo un fenómeno en cuanto a, ahora hay de la tercera edad y personas que ustedes mismos, los profesionales de la salud, están recomendando, están eh, enviando pues a personas a practicar yoga, así sencillamente, ¿no? Sin ninguna prescripción médica. Yo hasta una vez pensé en el diplomado que deberíamos aprender un poco de conocer a una persona desde que ingresa para que atender los aspectos personales de cada uno. Y estoy de acuerdo contigo en saber personalizar, a lo mejor cuando está un grupo. O sea, eso es una didáctica que uno debe desarrollar para no lastimar a nadie, lo que tú decías, ¿no? No, ya estoy viendo profesores de yoga. Yo asisto, por ejemplo, los sábados en la mañana, una colega, un reverendo allí de Palmira, y muy cuidadosa en su didáctica. El didáctica es el cómo atiende esa práctica. Entonces, como haciendo un intercambio de saberes, que es lo que tú permites, me parece sí, que hay que trabajar en ese aspecto físico de la postura. Es lo primario de que una persona que llega, porque a veces se acercan a un centro, un instituto, como si fuese un gimnasio de actividad física general, porque la yoga pues está ya tomando casi como una moda, ¿no? Aquí yo oigo, a todo le pone yoga, a cualquier forma ahora es yoga, ¿no? O sea, está como una palabra que es una panacea pareciera, ¿no? Entonces te hago estos comentarios porque me identifiqué mucho con lo que comentaste al principio de tu experiencia y hay que llegar ahí. El profesor de yoga tiene que tener ojo clínico y saber dentro de un grupo plural cómo también apuntar a lo individual, a personalizar a pesar de tener diferentes edades, diferentes actitudes físicas. Y bueno, y dígame tú, usted que es psicólogo, ¿cómo podemos ver el aspecto emocional o mental, ¿no? Si se hace daño también o se lastima o no. Bueno, gracias, José Luis, por permitir esto y gracias a los compañeros que
alguno dijo que esto es un conversatorio. A mí me parece que es mejor. Usted dijo que, bueno, quisiéramos una... Gracias. No, gracias a ti. Fíjense que en los grupos uno de los grupos que tenemos aquí en Estados Unidos, aquí en El Paso, Texas, eh, yo les digo, ahorita están promoviendo mucho lo del yoga con esto de la pandemia, ¿no? Todo el mundo lo mandan a hacer yoga más. Está tomando mucho auge esto. Entonces tenemos un grupo ya de muchos años y pues, es numeroso y llega gente un poquito adulta. Y yo cuando les doy la bienvenida les digo que es un grupo de yoga para avanzados. Y de pronto pelan los ojos, no se quedan así como dicen para avanzados. Y les digo, sí, para avanzados de edad. Y entonces ya se relajan y ya ven que son cosas que pueden hacer todo el mundo y si no pueden hacer una, pues hacen otra. Entonces eso ayuda mucho y nos manejamos ahí, pues compartiendo, todos comparten ahí sus experiencias y todo. Convivimos mucho, la convivencia es muy importante y todos parejo ahí convivimos. Y fíjense, ubicándonos otra vez en el plano mental es donde acumulamos todas las cosas que nos sirven de ancla para darle un significado a nuestra vida. Ahí acumulamos el apellido, el nombre, los títulos, todo el currículum, ahí lo tenemos acumulado. Y yo en lo personal les platico mi experiencia que pues yo todo lo que he estudiado, las cosas académicas que tengo y todo eso, pues yo las hice porque el hermano mayor nos decía que fuéramos a la universidad y que tuviéramos estudios para poder ingresar al mundo académico. Y en mi experiencia académica, pues eso me abrió muchas puertas y aparte, pues me fue muy bien económicamente, pero eso abre las puertas. Una de las puertitas que se me abrieron últimamente, bueno, pues trabajar en la educación, pero de lo último que me llenó un poco así de vanidad, porque no puedo decir, no, es que humildemente, no, me llenó de vanidad. Esas cosas hay que reconocerlas en el plano astral también. Si somos vanidosos, sentidos, enojones, hay que reconocerlo. Tenemos miedo a reconocer eso. Entonces les diré que llenó un poco mi vanidad que fui parte de Ceneval, es un consejo en México para la evaluación superior y éramos como unos 15 psicólogos de todo el país. Y bueno, estuve ahí trabajando. De hecho, yo les comentaba que no sabía por qué me mandaban llamar todavía jubilado. Ah, pues hace unos días me mandaron otra vez llamar toda la información y les dije que ya estaba jubilado. Todavía, fíjense, después de eso, me llamó mucho la atención. Pero bueno, fue algo para mi vanidad, para mi ego. Y no tengamos miedo a decir que son cosas para la vanidad o para el ego. Esas cosas de negarlas, no las nieguen. Reconozcamos lo que tengamos, aceptémoslo y seamos felices, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Bueno, entonces en el plano mental, después de que pasa uno por el intelecto, el razonamiento y todo eso, a través del estudio y la observación, estar observando, de repente va a llegar un momento que uno empieza a observar cosas que van más allá del intelecto de la razón, ¿verdad? ¿Cuál sería una de estas cosas? Pues empezar a percibir que hay una inteligencia superior, ¿verdad? Que hay algo que rige la vida en el universo. Entonces es cuando nosotros ya empezamos a sintonizarnos un poquito con la parte espiritual. Y con todo el respeto que se merecen, generalmente la parte religiosa se mueve mucho en el astral, es muy emocional y todo eso. Yo me acuerdo cuando hacía mis retiros espirituales, cuando era adolescente, joven, ¿no? Que durábamos una semana en retiros espirituales y salíamos emocionados como una semana y a la semana ya se nos olvidaba. O cuando uno va a las iglesias y ahí se perdonan todos los pecados y todo eso, y sale de ahí y vuelve a ser el mismo. Y también cuando uno hace yoga y se siente muy en paz, se siente muy tranquilo, pero sale de la clase de yoga
Y si a alguien le bloqueó el estacionamiento, el automóvil, ya se enojó uno. O alguien que le echaba el carro encima, ya se enojó uno, ya se le olvidó la paz y espiritual que obtuvo ahí en la clase de yoga, con la meditación y salió, pues ya se anda ahí matando con otros, ¿no? Entonces, ese es moverse un poquito en el plano astral. Pero moverse en el plano espiritual es empezar a entender la existencia, empezar a entender un poquito la razón de ser de otros, de su evolución, de la evolución de uno mismo, de empezar a entender que hay una inteligencia superior, que hay una razón de ser. Miren, una de las cosas que yo, en mi experiencia, me han servido y que yo creo que le pueden servir a mucha gente, cuando finalmente uno se pelea con los papás, o se pelea con su pareja, o se pelea con un amigo, o se pelea con alguien. Pero algo que determina mucho el sentido de nuestra vida es la relación que tenemos con nuestros padres. Eso es muy determinante, es un factor muy importante. Entonces, una de las cosas que ayudan mucho, que yo les recomiendo, es que mediten por qué escogieron a esos papás. Porque los padres son una parte fundamental en el karma de cada quien, en el karma de nosotros y en el karma de ellos también. O sea, ¿por qué elegí esos padres? ¿Qué tenía que aprender de esos padres? ¿Qué tendría que aprender yo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos? ¿Por qué me peleaba? ¿Por qué no me gustaba? Y yo entendí unas cosas increíbles de por qué escogí a mi mamá y por qué escogí a mi papá. Que imagínense, mi papá era Acuario y mi mamá Leo. Y mi papá le gustaba la fiesta y todo eso. Era como un eterno festejador, fiestero, y mi mamá era muy religiosa. Entonces ahora yo he ido entendiendo por qué los escogí a ellos. Entonces eso puede servir un poquito para ir entendiendo un poquito el sentido de la vida y la parte espiritual. Entonces en la parte espiritual uno empieza a entender, es como tener la fe, la intuición de que hay algo superior y todo eso. Y luego el plano divino, hasta ahí voy a llegar, porque los demás pues ya, ahora sí, el plano divino sería como ponerme al servicio de esa inteligencia superior. O sea, empezarme a mover eso y ser un servidor. Y ese es mi punto de vista, en que yo se lo escuché a mi maestro, se los he escuchado a mis maestros en pláticas personales y todo, es empezar a ponerse al servicio de esa inteligencia divina. Es como decir, yo que le colaboro a esta inteligencia divina, ¿verdad? Hasta ahí llegaría en esta observación. Y entonces el yoga nos permite ser más conscientes cada vez en el plano físico, en el plano astral, en el plano mental, en el plano espiritual, ¿verdad? Ya llegando al plano divino, bueno, pues ahí entonces ya está uno como del otro lado. Y eso nos permite ir conociendo nuestras capacidades y nuestras limitaciones. ¿Cuáles son mis limitaciones físicas? ¿Por qué las tengo? ¿Cómo las puedo resolver? Y si realmente es una limitación, esa incapacidad o eso que no puedo hacer, como dicen ahora, dicen, ¿cuáles son mis oportunidades de crecimiento? ¿No? Pues son limitaciones, ¿no? Luego, algunos psicólogos utilizan otros términos, no sé. No le llaman limitaciones, ¿no? Llámale área de oportunidad. Pues es una limitación. Entonces, tienes que echarle ganas. Y cuáles son mis capacidades, qué es lo que puedo hacer. Y nos vamos dando cuenta que dentro de todo esto, nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que ya no podemos hacer y que las hicimos en un tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, soccer, jugué fútbol. Déjenles, lleno así les comparto mi ego, mi vanidad. En una ocasión yo jugué con Pelé, el rey Pelé, en una ocasión, porque me seleccionaron en la universidad para jugar con él y jugué con Pelé. Entonces a mí me encanta el fútbol, pero no puedo hacer eso. Si yo me pongo a jugar fútbol, yo un balón de fútbol y me encanta, pero si le pego, si le empiezo a correr y todo eso, voy a durar como un mes
todo vendado, ¿no? Como si fuera momia. Porque ya no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Y quedó allá la experiencia esa de haber jugado con Pelé. Una experiencia increíble. Entonces uno va conociendo sus capacidades y sus limitaciones y también la misma vida lo pone a uno a prueba porque dice, a ver si puedes hacer esto o te enfermaste por comer esto, por comer lo otro. En el plano astral tenemos una persona que nos ofende de repente o nos desprecia o nos ignora. En el plano mental de repente algo que no podemos entender. En el plano espiritual algo que no aceptamos. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué está pasando esto, lo otro? Como si ahorita, imagínense esta pandemia que nos trae locos, o sea, sale preguntando a Dios, Dios, ¿por qué tenemos esta pandemia? Y si va a terminar o no va a terminar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Así nos vamos a quedar para siempre o qué? Yo digo que esto de la pandemia no es otra cosa más que una enfermedad uraniana, porque estamos en la era del Acuarios y Acuario está regido por Urano. Entonces yo digo, esto es algo uraniano. Y digo, y lo digo como maestro en salud pública, digo, así como llegó esta enfermedad, así se va a ir, pero no sabemos cuándo, nos está dando una lección muy fuerte. Y ahí nos tiene atorados, ¿no? A todo el planeta y luego de pilón ahora una guerra, como que, bueno, pues estos son lo que se le llama los karmas colectivos, son los karmas del planeta, todo el planeta estamos pasando por un karma planetario que está obligando a toda la humanidad a ver otras cosas que no habíamos visto antes. Empezarle a preguntar al plano espiritual, al plano divino, empezarle a preguntar a Dios, Dios, yo no puedo resolver esto, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nos está obligando todo esto a voltear hacia lo más sutil, a voltear hacia Dios y empezarle a preguntar a Dios qué es lo que está pasando y por qué está pasando y cómo vamos a salir de eso. Todas estas cosas tienen una razón de ser. Y esta guerra que está ahorita, esta crisis, Dios mío, pues qué más falta, ¿no? Era lo único que faltaba. Ahorita pues ya no nos falta que tiene otros temblores y no sé, un tsunami. Ya, bueno, ¿qué más necesitamos para que la humanidad cambie y recapacite? Pues necesitamos todavía algunas cosillas. Y esto va a seguir porque necesitamos que la conciencia cambie, que se despierte. Bueno, y ahora les comparto esto. Miren, ¿cuáles son las alternativas del yoga? Las principales 4 ramas del yoga. Es el Hatha Yoga, el Nani Yoga, el Bhakti Yoga y el Karma Yoga. Ahora, Disculpe, doctor. sí, adelante, adelante. En el anterior, en los planos, el ser humano no puede aspirar al sexto y séptimo plano. Sí, claro. ¿Sí se puede? Sí. ¿Saben quiénes son los que alcanzan esos planos, el supradivino y el absoluto, los que alcanzan la iluminación? Los grados, por ejemplo, de la iniciación. No tiene que... Miren, los grados de iniciación, yo les voy a decir algo que es mi punto de vista, y se lo escuché al maestro Marcelli, al hermano Manu. Miren, los grados de iniciación que nosotros tenemos son oportunidades que nos dan de servir. Pero un grado o un emblema, para mí, y con el respeto que se merecen todos, no garantiza un estado de conciencia. El estado de conciencia, yo se los he compartido a otros hermanos, el estado de conciencia es cómo vives, cómo sientes, si tienes resuelto tu vida. Para mí ese es el estado de conciencia. Porque un grado, pues no garantiza eso, ni un emblema. Entonces una persona puede tener un estado de conciencia de gurú, y eso se ha dicho muchas veces, y que no esté en nuestra orden. Y puede ser un iluminado también, como Osho, por ejemplo. Se dice que Osho era un iluminado, Krishnamurti era un iluminado. Entonces, los que alcanzan ya la conciencia del absoluto son los que alcanzan la iluminación, y se dice que son los que ya alcanzan a salir de este plano. Entonces acuérdense, bueno, no sé si les han comentado esto,
Cuando uno cambia de cuerpo, bueno, pues sale de este cuerpo y todo eso, y entonces la luna tiene una función, la luna tiene una fuerza de gravedad y nosotros no podemos salir de este campo magnético porque la luna nos lo impide. Entonces andamos en ese plano lunar, en ese campo que rige la luna, y luego volvemos a nacer. Entonces se dice que a veces decimos, oye, me dijeron que era mi cuarta encarnación. No, y si ya estamos aquí, ya llevamos un chorro de encarnaciones, llevamos miles de encarnaciones. Entonces, eso que dicen, ¿es tu tercera encarnación? Pues no. Llevamos muchas encarnaciones para haber llegado a donde vamos ahorita. Ahora, nosotros se dice que tenemos 4 encarnaciones con cuerpo de hombre y 3 con cuerpo de mujer. Bueno, eso ya lo había comentado en otra de las pláticas. Ahora, cuando nosotros alcanzamos la iluminación, alcanzamos a salir de este campo magnético de la luna y vamos al sol. Esos son los que alcanzan la iluminación. Pero hay, pues, hay que superar todas las limitaciones que tengamos, ir entendiendo eso. Se supone que una de las funciones que tiene nuestro planeta Tierra es darnos la escuela donde nosotros podamos tener todas las experiencias que necesitamos del plano físico, astral, mental, espiritual para alcanzar la iluminación. Entonces, estamos en este Vendría plano. siendo la conciencia crística el plano del absoluto. Sí, exactamente. Crística, búdica. Entonces, por eso, ya cuando se alcanza el estado de conciencia, pues ya sale del campo magnético de la luna y va al sol. Va a un plano superior. Esos son los que alcanzan. Se dice que por eso los grandes maestres o los grandes maestros como Buda, Krishna, Jesucristo y todo eso, ellos ya alcanzaron esos niveles ya de iluminación y ellos deciden si regresan a ayudar a la humanidad o no. Entonces ellos decían, bueno, por ejemplo de Jesucristo hay una historia ahí que cuando van de las órdenes secretas de aquel tiempo a decirle, lo reconocen pues como un iluminado y decirle que si él acepta ayudar a la humanidad en su paso, y él decía la historia, nos platicaba el hermano mayor, decía es que él se retiró un tiempo para decidir si aceptaba o no aceptaba, porque él no necesitaba haber aceptado pasar por todo eso, pero él decide si aceptar y entonces pasó por todo lo que ya conocemos, pero no necesitaba eso. Se dice que también los otros iluminados, el Mr. Laferrière también, se dice que cuando él tiene esa encomienda, también él lo piensa un tiempo, dice, pues dejen de pensarlo porque no tengo necesidad, y él acepta. Entonces, esos son los que alcanzan la iluminación. Entonces, nosotros estamos ahorita por aquí, por el plano mental, el plano espiritual, andamos ahí tocándole la puerta y ahí vamos. Se dice que entonces la Tierra habrá cumplido su misión hasta que todos hayamos alcanzado la iluminación. Así es que, pues, no se va a acabar el mundo todavía. Le queda mucho tiempo a nuestro planeta. Nos falta mucho, mucho. Sí. Sí, pues sí. Gracias. Yo quiero hacer otro comentario. Sí, adelante, adelante. Perdón si lo estoy interrumpiendo mucho. No, adelante. Y yo he hecho algunos comentarios que a veces digo, pues, ¿qué dije? ¿Será cierto o no será cierto? Yo digo que nuestro karma, el más difícil de superar para alcanzar un poco más hacia lo espiritual o divino, es el karma que llevamos de habernos alimentado de nuestros hermanos, los animales. De haber sido carnívoro, pues, tener que matar a nuestros hermanos para alimentarnos, porque tenemos la conciencia, el conocimiento, la sabiduría necesaria para no hacerlo, no buscar otra opción. Entonces, yo pienso, así pienso, pues, que es algo muy difícil para nosotros, para la humanidad, ¿sí? Porque es un número muy mínimo que ya estamos conscientes de que no debemos comernos a nuestros propios hermanos. Esa es
aportación o mi... Gracias. Por eso les decía que en la lámina anterior, les decía que nosotros somos los responsables de lo que pasa en el planeta, somos responsables del reino animal y no podemos hacerles eso. Somos los responsables y no podemos, como responsables, estarles causando un sufrimiento. Por es la falta de conciencia, ¿verdad? Todos estos conflictos que está habiendo, por ejemplo, en los gobernantes y todos esos, tenemos gobernantes que les falta conciencia, o sea, no tienen conciencia, por ejemplo, del plano espiritual. Se mueven mucho en el plano astral y en el plano mental, y es la lucha de poder, la lucha de los egos y todo eso. Ahí se mueven. Pero tenemos los líderes mundiales, de los gobiernos y todo, que representan los estados de conciencia de los pueblos. Entonces, son los representantes, pues, de cómo va esto. Entonces, pues cada quien, por eso les decía, en la anterior les decía, si nosotros, tenemos más conciencia, pues somos más responsables. A menor conciencia, menor responsabilidad. Y fíjense que hay que irlo entendiendo esto del vegetarianismo, ¿eh? Si ustedes le echan un poquito de reflexión, haciendo meditación, pues suena hasta inhumano matar un animalito y comérselo. O sea, ya hemos evolucionado como para no entender eso. Pero ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver la siguiente de lo que iba. Si van teniendo comentarios, creo que aquí vi en el chat que preguntaban de Los Ángeles. A ver, adelante, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, nomás quería decir eso, que hay unos comentarios ahí escritos, que si Los Ángeles tienen conciencia también, un estado de conciencia. Ah, sí, eso lo iba a ver. Eso es lo que iba a decir. Miren, las jerarquías celestiales, hay una clasificación de las jerarquías celestiales. Dentro de las jerarquías celestiales se habla de los ángeles, los arcángeles, las dominaciones, los tronos, los querubines, los serafines. Son jerarquías celestiales. Ahora, ¿qué significa esas jerarquías celestiales? Significan niveles vibratorios. Entonces, cuando uno solicita la asistencia de una jerarquía celestial, de un ángel y todo eso, lo que está haciendo uno es invocar o tratar de contactar con esa vibración de energía, con esa vibración espiritual, con esa jerarquía celestial, y ponerse uno en esa sintonía para provocar otra reacción o otra situación en nuestra vida o otra visión de las cosas. Porque a veces no es tanto que se pueda cambiar el destino, se pueda cambiar una experiencia que uno tiene que pasar por ahí, sino que la va a vivir y la va a pasar, pero la va a ver de manera diferente o la va a ver también de manera diferente. Y una vez le preguntaba al maestro de esto y me decía, sintonizarte con las jerarquías superiores, invocar las jerarquías superiores es como si vas a vivir una experiencia, es tener saldo a tu favor, ¿verdad? O tienes saldo a tu contra. Entonces, bueno, pues hay que tener saldo a favor. Pero sí, esos serían los ángeles, pues son entidades, son energías que están por ahí. Hay un tema muy interesante que también el maestro La Ferreira habla de los fantasmas y los aparecidos, que es algo diferente. Y también habla de un poquito del paso del reino animal, o perdón, de este plano al otro plano. De hecho, en todas las culturas se habla de los que ayudan a pasar de un plano a otro plano. En la tradición egipcia se habla del Antibus, que era el que pasaba las almas de este plano al plano astral, donde ya se la pasa uno ahí un tiempito y luego regresa otra vez. Y bueno, están las entidades que están entre el plano animal y el plano humano. Me acuerdo el nombre. Bueno,
que están por ahí, o sea, también se manifiestan de repente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales guías para podernos ser más conscientes de los diferentes planos que les mencionaba ahorita? Miren, el principal, el que todos necesitamos, es el Hatha Yoga, porque todos, para poder tener las experiencias emocionales, mentales, espirituales, necesitamos el cuerpo. Ahí no hay de otra. Si no tenemos el cuerpo, no podemos experimentar nuestras limitaciones en el plano físico, no podemos hacer posturas de yoga, no podemos comer, no podemos tener sexo, no podemos tener nada. Entonces, el cuerpo, el Hatha Yoga es la base de todo. Y cuando se habla del Kundalini Yoga, del Hatha Yoga, de todos esos tipos de yoga que todos los días están saliendo, y luego he visto por ahí también unas clases de yoga con cerveza y, bueno, unas cosas que han sacado tremendas. Pero si el yoga es tener conciencia de sí mismo, pues como, si están drogados o con una alcoholizados, pues no van a tener conciencia, estarán haciendo posturas. Y pues no le hacen, pues por algo se empieza. Pero para todos esos tipos de yoga se necesita el cuerpo. Entonces la base, entonces el Laya Yoga, el Kriya Yoga, todos los yogas que a ustedes se les ocurra y que se meten ahí al Google y van a poner tipos de yoga y cada semana sale uno diferente, ¿no? Porque sale por ahí uno que se le ocurrió otra cosa. Pero para todo la base es el cuerpo. Si no tenemos cuerpo, no se puede tener lo demás. Entonces hay que empezar por tener buena salud física. ¿Qué significa esto? Pues comer bien, hacer ejercicio, y la base es la alimentación, ¿verdad? Entonces, para el Nani Yoga, ¿qué necesitamos? Pues el cerebro. Para el Bhakti Yoga, pues también tenemos la parte devocional. Ahora, el Nani Yoga es el yoga del conocimiento, el yoga del estudio, de la observación. Esa es la otra vía, pero la base es el cuerpo, es el Hatha, o sea, el cuerpito. Entonces, estamos el Nani Yoga es el estudio de todas las cosas. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, que me dijeron un día, si quieres no batallar en los exámenes y tener mejor memoria, pues el loto completo o el medio loto, y la postura de Sarvangasana, la erección sobre los hombros, la parada de cabeza. No, pues ahí me tenían, y a mí me funcionó excelente esas posturas, porque pues a mí me gustaba ir al cine, siempre me ha gustado el cine, ahora la televisión, me gusta ir con mis amigos y todo, así es que le dedicaba tiempo al estudio y listo. Entonces el Nani Yoga es bien importante. El Bhakti Yoga es el yoga devocional. Todos los seres humanos en algún momento practicamos el yoga devocional. ¿Por qué? Porque en los momentos que andamos bien apurados, pues nos acordamos de Diosito y le decimos, ay Diosito, ayúdame. Entonces, estamos haciendo un poquito de Bhakti Yoga, tratar de conectar con esa inteligencia superior. Y ay Diosito, es que no entiendo esto, Diosito, ¿por qué el otro, ahorita, por qué la pandemia? Y empezamos a rezar. Ahorita veo que hay gente en algunos lugares rezando para que llueva y otros rezando para que haya paz y rezando para otras cosas, ¿no? Bueno, para la pandemia y todo eso. Yo les diría a esas personas que están rezando para que llueva, les diría, pues hay que empezar por no contaminar, o sea, hay que estudiar por qué no llueve, qué es lo que estamos haciendo para que no llueva. Vamos a hacer eso y entonces le colaboramos a esa inteligencia superior, le colaboramos a este planeta, pues para que llueva, ¿verdad? Porque si nos ponemos nada más a rezar y seguimos contaminando, seguimos haciendo un desastre de nuestro planeta, pues entonces va a decir Diosito, oye, pues yo sí quiero que llueva, pero pues tú no quieres porque estás contaminando, estás haciendo cosas que no ayudan. Y luego tenemos lo que es el Karma Yoga. Este es bien interesante, es fundamental. El Karma Yoga es el yoga del servicio.
Entonces la vida nos da muchas oportunidades de servir. Hay que tener la capacidad de observación para saber dónde podemos servir. Ahora, hay un esquema que no lo puse aquí, que dice, hay que saber servir, hay que saber cuándo sí, cuándo no, porque también hay situaciones en las que uno, en lugar de ayudar a una persona, la está perjudicando, porque hay personas que necesitan vivir ciertas experiencias para que entiendan, para que aprendan, para que tomen conciencia. Ahora, ¿cómo ayudar a esa persona? O les compro todas las botellas para que ya no tome, o lo encierro, o lo amarro, o ¿qué hago? Pues hay que saber cómo lo voy a ayudar. O sea, cómo voy a poder servir a esa persona. Entonces, esto del Karma Yoga es el servicio a la vida, pero hay que entender cómo podemos servir. Es un dilema también ahí a veces, ¿cómo le ayudo? Disculpe. Sí, adelante. Desde el enfoque de constelaciones familiares a eso se le llama los órdenes de la ayuda. Ajá. ¿Sí? Entonces, es muy, con lo que usted está diciendo, va muy ad hoc. ¿Por qué? Porque debemos de esperar a que el otro nos solicite la ayuda. ¿Sí? Para respetar precisamente ese proceso por el que él necesita vivir. Según desde ese enfoque. Es todo lo que quería compartir. Gracias. Fíjese, es bien importante eso, o sea, cómo ayudarle a alguien si no nos lo está pidiendo y si aunque no nos lo pida, ¿cómo podemos ayudarle? Ustedes saben cómo se maneja, por ejemplo, lo de los alcohólicos anónimos. Uno de los primeros pasos es reconocer que es alcohólico. Si una persona no reconoce que tiene un problema, no se le puede ayudar. El primer paso es reconocerlo. Si yo no reconozco, por ejemplo, que a mí me hace daño comer tantas harinas, si no lo reconozco, pues entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Entonces, el primer paso es reconocer. El segundo paso, entonces, ver de resolver eso y buscar ayuda. Si tiene uno ayuda por ahí. Y eso es bien importante. Bien interesante eso de las constelaciones, porque luego cómo la gente se conecta pues con la persona que está representando pues a alguien de su familia o un amigo, una experiencia o algo. Es bien interesante cómo hay esa conexión con nuestro interno y el interno de la otra persona. Entonces cuando nos damos cuenta que todos estamos unidos de alguna manera. Bueno, entonces, pues el yoga nos ayuda a entender esto. Este es, claro, como les decía, pues es un punto de vista, o sea, ustedes tómanlo como un punto de vista porque ustedes en su experiencia de yoga van a tener que desarrollar su propia visión. O sea, el yoga, como les decía al principio, el yoga es una experiencia profunda de sí mismo. Pues cada quien tiene su experiencia. Entonces, es lo que va a compartir cada quien. O sea, no quiere decir que mi experiencia sea la única, sino que les puede servir para la experiencia de ustedes. Eso es lo que quiere decir. Pero no quiere decir de que todos van a ser así, de que si yo muevo esta mano, la mueven todos, ¿no? Sí, Jorge. Sí, solamente quería que me quedara un poquito más claro en el sentido del Bhakti Yoga. Este está relacionado con dos puntos, dos subramas del Niyama, que es el Svadhyaya, que es el estudio de los textos sagrados, y el Isvarapranidhana, que es la consagración del ser divino, porque decía pues que es el aspecto devocional. Podría caer en esa parte del Niyama. Sí. Acuérdense que hay niveles. Hay niveles. Por ejemplo, si yo estoy contactando con el plano espiritual,
pues está en un nivel del plano espiritual. Sí, hay muchos niveles, lo mismo el plano mental, el plano emocional y todo eso. Entonces, sí, en las tradiciones antiguas se habla mucho de eso, en los Upanishads también se habla mucho de eso, y en la Biblia, pues también el libro sagrado acá que nos trajeron a nosotros, pero se habla mucho de niveles, pues se habla de las entidades, de la parte muy, muy devocional, ¿verdad? Dentro, por ejemplo, dentro de las religiones hay gente que es muy, muy espiritual y hay gente que es nada más muy religiosa. Creemos en el fanatismo. Entonces sí, o sea, hay niveles, en todo hay niveles. Hay niveles. Sí, dice que yo también practico, últimamente he promocionado dar clases de yoga, lo que yo he aprendido sobre yoga. Y algo que yo les estoy insistiendo mucho, es que pues que no es una disciplina, lo que estamos haciendo en este momento, no es una disciplina de alto rendimiento. Tienen que protegerse, tienen que cuidarse y tampoco es una competencia. Es algo que me ha funcionado. Ustedes deben hacer lo que su cuerpo les permita. Tampoco consentirlo mucho, porque si no, no vas a avanzar. ¿Sí? Pero sí es importante que se protejan porque eh, algunas partes del cuerpo donde nosotros trabajamos mucho es la columna vertebral. 3 tipos las cervicales, las dorsales y las lumbares. Es fácil que se puedan lastimar por querer competir cuando no se tiene pues la flexibilidad que se requiere para ello. Y algo que también al final, cuando yo termino, hago prácticamente diario, 1 hora y media, porque le incluyo un saludo al sol y los 7 ejercicios tibetanos. Y cuando termino, le doy gracias a esas entidades, ¿sí? Y doy las mudras el Shanti, el mudra los mudras necesarios que se tienen que dar para dar el Namaste, ¿verdad? Que es darle salud física, mental, emocional y espiritual. Lo hago los 4 puntos cardinales. Y finalmente digo, gracias Dios por este sukha tan maravilloso que siento en este momento. Realmente sí se siente uno bien cuando realmente lo disfruta uno y lo hace, pues como dijo, con devoción, ¿verdad? Gracias. Fíjense, una de las cosas que me se quedó muy grabada, algo que decía el maestro Marcelli, decía, somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, entender eso y convivir con seres diferentes que son únicos y entender que es la expresión de la divinidad, porque a veces pensamos de que cuando en el sentido religioso que se le pide a Dios, que pensamos que va a bajar un anciano así del cielo y nos va a ayudar, nos va a acomodar las cosas. No. O sea, voy a sonar muy vanidoso, no sé, pero bueno, lo tengo que decir. La forma que tiene Dios para expresarse es a través de la forma humana y a través de la naturaleza. Es la única forma, o sea, no hay un monito ahí que con barba que baje, sino se expresa a través de la forma humana, que es la parte más consciente de ser lo que es. Bien lo Entonces, decía Baruch Espinosa. sí, es lo que dice exactamente. Léanlo. Si han leído, si no lo han leído, lean a Baruch, a Spinoza, pero es la forma que tiene. Y ahí cuentan muchas cosas, anécdotas de esas personas que están en una inundación y que le está pidiendo a Dios que lo rescate y llega una lancha y dice, no, Dios me va a rescatar y llega un helicóptero y dice, no, total se muere y va y le reclama a Dios y le dice, Dios, ¿por qué me reclamas? Si yo te mandé un helicóptero, te mandé una lancha, te mandé ¿no? Porque es la única forma que no iba a salir una mano del cielo y lo iba a agarrar y lo iba a sacar, ¿no? Es la única forma que tiene. Suena muy vanidoso, no sé cómo suene. No sé. Si alguien más quiere preguntar, compartir, adelante, tomen la palabra. Yo considero que cuando se da el servicio para el Hatha Yoga como instructor,
debe de tenerse mucha responsabilidad y el respeto al otro, al alumno. Porque, voy a hablar por mí, cuando uno va por primera vez, tiene sus primeras experiencias, uno sigue al maestro, ¿sí? Y uno quiere hacer las cosas tal como las está haciendo él, que ya lleva un camino recorrido y eso uno no lo entiende y se lastima por tratar de, y cada quien tiene un ritmo, ¿sí? Y muchas de las veces, como usted decía al principio, el instructor te va diciendo, pues no te permite detenerte, sino tienes que seguirlo. Y en ese seguirlo, si por ejemplo yo tengo un ritmo más lento que mi instructor, pues me lastimo. Y fue lo que me sucedió. De por sí ya con una lesión en columna, ¿sí? Entonces, ahora lo que opté, y yo siempre lo he dicho, el Hatha Yoga es mi medicina. Me aprendí la secuencia y ahora lo hago yo sola. Y me temo ir con un instructor, porque pues te dicen, ¿verdad? Tienes que ir a un lugar y que no sé cuánto. Ahorita estoy en el diplomado de yoga, ¿no? Pero ¿por qué? Porque aprendí a escucharme, aprendí a seguir mi propio ritmo para ya no seguir al instructor. No sé si estoy mal y no sé si me muy vanidosa también. Digo. No. ¿Sabe qué le recomendaría yo? Dígame. Que diera su clase así como la practica. Porque Sí, yo lo he pensado, dije, para personas como yo. Sí. De mi edad y como yo. Con mis limitaciones. Exactamente. Para que la gente vea que hay otras alternativas de hacer posturas, de hacer yoga. Porque si nada más van siguiendo al instructor que pueda hacer el loto completo, Sarvangasana, Paschimottanasana, la gente ya no regresa o se van a lastimar. Entonces, yo en mi visión, en mi experiencia, yo creo que una persona como usted debería tener su propia clase de yoga y dar su clase de yoga para el que quiera ir. Y usted hace su yoga ahí, miren. Y acuérdense que hay muchísimas, hay miles de variantes de posturas. Miles. Entonces, ¿por qué nos tenemos que estancar a hacer nada más ciertas posturas que mucha gente no las puede hacer? No, 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 no. Hay muchas. Por eso yo diseñé ese sistema que le llamo Yoga para Todos. Y entonces tengo muchas posturas. Y entonces, por eso les digo, llega uno a la clase de yoga y ve a un instructor delgadito, súper flexible y todas las posturas. Está haciendo todas las posturas y estará haciendo yoga. Ahora, si la gente no puede hacer lo que está haciendo el instructor, ya no regresa. Entonces, ya no hay yoga para los gorditos, para los que tienen alta presión, problemas cardíacos, que son diabéticos. Ya no hay. Ya no hay. Entonces, esos se quedaron fuera. Y son los que más necesitan. Son los que más necesitan. Entonces, yo le recomendaría que usted dijera, yo quiero dar mi clase de yoga y esas van a ser mis posturas. Esas son las posturas que van a hacer aquí en mi clase. ¿Verdad? Yo se recomiendo eso. Por eso yo en mi clase les digo, esta clase es para avanzados. Pues para avanzados, sí, pero para avanzados de edad. ¿Verdad? Y, sí, para juventud acumulada. Sí, pues sí. Yo me he preguntado muchas veces por qué no se incluye a los parapléjicos. Usted inclúyalos. Usted inclúyalos. Pues es que Porque estamos esperando que alguien nos dé permiso. Miren. No, en la red, en la red. Porque si las instituciones de los deportes incluyen, y ya ve que hay olimpiadas para parapléjicos, Sí. ¿por qué no enseñarles desde la Ashtanga? O sea, que dentro de sus limitaciones ellos tengan actividad física, pero a la vez estén también
llevando las otras partes, pues, los otros aspectos de lo que es el yoga. Usted hágalo, usted diseñelo y usted hágalo. Es que yo de veras todavía, pues, a veces sí me espero un poquito porque tenemos que estar pidiendo permiso de hacer, hágalo, hágalo, hágalo. Acá me decía una hermana que tú decía, es que, bueno, cuando ella era genial, me decía, es que a mí me dijeron que cuando terminara la clase de yoga que no aplaudiéramos. Y le decía, pues, ¿quién le dijo? No, pues son monjetools. Digo, no, no puede ser. Si ustedes terminan la clase de yoga y quieren aplaudir, aplaudan. Háganlo, o sea, no le tienen que pedir permiso a nadie, no está prohibido eso. Más que si se van a echar unas cervezas, pues yo sé que no. Porque entonces ya no seríamos congruentes con lo que estamos diciendo. Sí. Pero si les nace, en la clase de yoga que nosotros tenemos, termina la clase de yoga y aplaudimos. O sea, hacemos la respiración, nos relajamos y todo, agradecemos, terminamos con el PAX y aplaudimos. ¿Por qué? Porque sí se les ocurrió. Y hay unos que terminan la clase y dicen PAX y otros dicen PAX, namaste, digan namaste, digan, o sea, como que estamos así todavía sin una barrera de estar pidiendo permisos y usted hágalo, diseñe unas posturas para parapléjicos, para lo que sea, diseñelo y hágalo. Dígales ahí en ese diplomado de yoga que yo les dije, pero o si no le echamos la culpa aquí a Lee Colmenares. Ahora, ¿quién le echamos la culpa, no? No, mira, aquí está Juan Carlos de la Torre, le echamos la culpa a él. Él fue el que dijo que lo hicieran. O sea, hágalo. No, mira, Luis, permiso. Gracias. No, si hay, Irma, por favor. No, sí se han hecho intentos y por eso yo decía que uno de los elementos de la formación de un profesor, el ojo clínico y tomar elementos de lo que es la persona por su diferencia de biotipo, de actitud física, si se trata de las asanas y la gimnasia psicofísica. Aquí en Venezuela hay un reverendo, Gatpa, que es médico fisiatra y él es rehabilitador y él ya introdujo hacer posturas en silla. Como ellos andan en silla de ruedas, pues sí hay. Y lo que dice José Luis me parece bien, osar, atreverse, claro, con conciencia de lo que se va a hacer, observando bien el caso, ¿no? De parapléjico, de cuál es su, ¿verdad? Su patología. Y a eso podemos llegar. Son niveles que tiene que alcanzar el servicio que se da, por supuesto, y la inclusión y ese término de para todos me parece excelente. Entonces, de acuerdo con usted, José Luis, en cuanto a diseñarlo y ya que Irma está haciendo el diplomado, pues tiene allá ahí para investigar y para hacer un producto de su formación. Considero que se tendría que estudiar aparte mucho sobre ya meterse pues en la anatomía, fisiología y todo del cuerpo, ¿sí? O sea, antes para ser más responsable, vaya con esta tarea. ¿Sí? Pero sí, muchas gracias. Gracias. Fíjese. No, y te puedes comunicar con Víctor. Sí. Víctor Fernández. Aquí en Venezuela y hay muchos médicos. Tenemos terapeutas físicos, rehabilitadores. O sea, la red tiene mucho profesional y si no recurrimos, y hacemos el intercambio de saberes. Gracias. Sí, gracias. Es lo que le iba a decir a Irma. Y bueno, y para todos, de veras que tenemos mucha gente muy preparada, muy profesional, que podemos recurrir a todos, o sea, preguntando, y entonces va encontrando uno las formas y todo eso. Nada más es cuestión de buscarle, empezarse a contactar. Yo sé que tenemos médicos que son excepcionales, psicólogos, tenemos gente muy preparada. Tenemos que aprovechar eso. Y a final de cuentas, pues con el yoga, pues uno va teniendo su propia experiencia.
yo lo que les comparto es mi experiencia. Los títulos académicos y todo eso, como les decía, sirven para abrir puertas. Si yo voy a un congreso, que he participado en algunos congresos y todo, pues claro que sí, llego así con mi currículum y con mi emblema. Yo siempre porto mi emblema donde quiera que voy. Y ya por si preguntan de eso, pues ya también les empiezo a decir. Pero sí, sí, de hecho, cuando yo me jubilé, si vieran la cantidad de costeces y de diplomas que tiré, dije, esto ya no me sirven. O sea, ahí los rompí. Pero sí, cuando es necesario presentar mis cosas académicas, las presento. Pero no estoy atado a eso ni nada. Luego a veces... Pero amplían el panorama de ese campo mental. ¿Cómo, Irma? Que amplían el panorama de ese plano mental, los estudios. Ah, sí. Sí. Decía el hermano mayor, fíjense, decía, vayan a la universidad, dice, porque para que aprendan el lenguaje de los científicos o académico. Y yo me acuerdo que en una ocasión él nos empezó a explicar de los átomos y nos dijo, fíjense, entre un átomo y otro, si lo pusiéramos al tamaño de un balón de fútbol, hay una distancia de 2 kilómetros. No me acuerdo de las cosas que él nos decía increíbles. Y se me hace increíble porque muchos años después yo lo vi publicado en una revista científica, eso fíjense, los científicos acaban de descubrir, así con las mismas palabras, yo dije, esto se la robaron al hermano mayor. Los científicos acaban de descubrir que si pusiéramos al tamaño de un balón de fútbol un átomo, habría 2 kilómetros de distancia. Lo mismo que nos dijo el hermano mayor. Por eso yo digo, el hermano mayor era un iluminado. Así, con las mismas palabras. Muchas cosas. Nos dijo también de esto del calentamiento global. Dijo, ahorita el eje terrestre, y nos comentó que eso se los había dicho el maestro Laferrier, tiene una inclinación de 23 grados, dice, en estos tiempos va a tener una inclinación de 0 grados. Y para allá va, ¿verdad? Y eso va a provocar pues muchos cambios en los continentes y todo eso, y lo estamos viviendo. Entonces hay muchas cosas que el hermano mayor nos decía, está pasando ahorita. Muchos detalles, increíbles, ¿no? Y ahí está, y hay muchos escritos de él. Si uno se pone a leer o a escuchar los audios del hermano mayor, va a escuchar muchas cosas que están pasando ahorita. Y si lee uno, Maestro Laferrier también, ¿no? Iluminados. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de llevar ese lenguaje, pues, a las comunidades, a la humanidad, en la medida de de nuestras posibilidades. Pues así está el asunto, fíjense. La experiencia profunda del yoga. Así es. Ese es personal. Es de cada uno, es individual. La experiencia profunda del yoga es individual. Así es que ustedes vivan su propia experiencia de yoga y compártanla. Por ahí tenemos al doctor Juan Carlos de la Torre que nos platique de sus experiencias, que nos comparta. Ya lo vi, doctor. Sí, aquí está. Aquí está, aquí lo tenemos. Por eso estoy diciendo que luego si nos dicen que por qué andamos diciendo eso, pues le echamos la culpa a él. Lo hacemos responsable a él. Tenemos gente muy preparada, de veras. Y de muy buena voluntad y todo. Y aquí está. Bueno, pues yo les agradezco mucho la oportunidad porque para mí es una oportunidad de compartirles algo. O sea, espero que algo les sirva a ustedes. Miren, con algo que ustedes ayuden a alguien, a un alma, que le ayuden en algo, eso es súper valioso. Ese es el karma yoga, el servicio, con algo que le ayuden a alguien, ¿verdad? En su proceso, en su evolución, ese es
increíble. Que le digan qué comer, con qué se quita el dolor de cabeza, con qué se relaje. Ahora, como está la pandemia y todo eso, y las guerras y todo. Miras esto y no te vas a relajar. Come esto, tómate un té de esto. Y que la gente diga, ah, eso me sirvió mucho. ¿Quién te dijo? No, pues me dijo allá el hermano Jorge, me dijo esto, ¿no? Es increíble. Entonces, con algo que le podamos ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, agradecerte a ti, amable y amado José Luis, perdón, que nos has transmitido pues esta experiencia profunda de lo que es el yoga. Sí, es algo muy hermoso. Te lo agradecemos. Gracias. Bueno, Gracias. quiero agradecer al exponente de esta noche, José Luis Guillén, y a todos ustedes que asistieron a esta conferencia muy interesante. Y bueno, pues si alguien más quiere preguntar algo, como por último, porque ya estamos en tiempo, adelante. Están preguntando aquí del vértigo. Sí, okay. Tiene que ver por qué le da el vértigo. Se tiene, ¿cómo se llama? Si es mareo, si es vértigo. Primero veas si es ¿cómo se llama este problema que hay del nervio vestibular, ¿cómo se llama? Menier, si es Menier, o si es otra cosa. Vea eso. Si es la alimentación. Yo creo que, como aquí tenemos gente muy valiosa, aquí está Juan Carlos. Él a lo mejor en una plática les pudiera decir que es bueno para el vértigo, pero primero hay que ver por qué dan los vértigos. Si es Menier, que de repente hay gente que, tengo un hermano que tiene Menier y le dan los vértigos, aunque ya se le ha corregido mucho, pero eso es terrible, ¿no? Falta de oxígeno o algo. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, comentario, compartir? Pues agradecerte, mi querido José Luis, tu compartir tan maravilloso. Indudablemente, lo que podemos decir del yoga es que transmitimos la experiencia profunda de nosotros mismos. No podemos transmitir nada, decimos en la orden, a partir del ejemplo que vamos formando en la experiencia de nosotros mismos. Esto se convierte en un compartir y cada quien va a hablar de la experiencia, no puede hablar de otra cosa más que de la experiencia de sí mismo. Y esto es el verdadero yoga, sea Nana, Hatha, sea Bhakti, sea Raya, el cualquier aspecto del yoga que nos has explicado tan amablemente, pues te agradecemos infinitamente por tu ponencia y que realmente esto sea como para abrir el apetito de ir a dar una clase de yoga exactamente como cada quien la pueda dar, porque nos decía el sublime hermano mayor que indudablemente el yoga no es lo que piensa la gente, sino es una calistecnia para sentirse bien consigo mismo, ni mucho menos la yoga que practicamos en GFU, que es una yoga más sencilla, no es compleja, es algo articulado para que cada quien pues tenga una mejor salud, un mejor estilo de vida, y con el tiempo y un ganchito, diríamos acá en México, pues quién quita y se convierte en un mejor ser humano, una mejor versión de sí mismo, que es lo que estamos esperando. Ayer que les hablaba del Ayurveda, pues les comentaba pues sencillamente que hay diferentes formas, el Dharma, el Moksha, que es la liberación misma que hablabas hace un rato, José Luis, pero en realidad no es la finalidad última. Tenemos muchas cosas todavía. El Ayurveda dice que tenemos que ser felices, que tenemos que tener placeres, el kama, que tenemos realmente que buscar el susha, que en realidad es pues, lo que llama el mundo la riqueza, el bienestar. Antes que se cumpla esa liberación, tenemos que tener un dharma, una misión, y cada uno pues de la mejor manera. Entonces te agradecemos, mi José Luis, que nos has puesto otra vez en esa pista para poder dejar de estar despistados y practicar el yoga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a nuestro exponente. Y nos veremos la próxima semana con otro tema relacionado a los propósitos psicológicos. Ahí les mandamos el aviso. Hasta luego. Bueno, Gracias.